Bulbecula, Fanfic 1G, capítulo 19. Es contigo ahora. Con las yemas de sus dedos acarició la tinta. Con una sonrisa melancólica iba dibujándose en su rostro a medida que los recuerdos volvían con una sobrecarga de sentimientos. No imaginó que una mañana tan soleada y rodeado de magníficas personas iba a sentirse tan incompleto y ansioso. Era culpable de estar sentado justo a las cenizas de la fogata en vez de estar mostrándoles a todos lo mucho que había deseado estar ahí con otros como iguales a él. Encontraba realmente irónico que tenía la oportunidad de desahogar todo su odio hacia los zorros rojos y sin embargo, cada vez que quería decir algo, solo pensaba en que detrás de toda esa vanidad, apariencias y simpleza, había encontrado su lealtad, su inocencia y la más pura belleza de un alma libre. Sacudió la cabeza pensando que Don G había acabado profundo en su vida, ayudándolo a cambiar de parecer y a ver más allá de todos sus prejuicios. ¿No vienes? Se está organizando un divertido juego de cacería. Atrapa más de 10 conejos y la victoria será tuya. Aiden se veía contento. No cabía duda de que a pesar de los largos viajes que le gustaba hacer, siempre consideraría a este, su hogar, el sitio donde el corazón late más rápido. Respirar es más fácil, te sientes nuevo, ligero y feliz. Hyosche lograba experimentar todo esto junto con Donge. Creo que voy a dejar que tú lo hagas por mí y ganes el mejor premio, le dijo alzando la mirada de sus manos. Sabía que Aiden lo entendía. Quizás lo comparta. Deséame suerte. Lo vio alejarse junto a otros zorros entusiastas. No volverían hasta el anochecer y era muy probable que él se quedara justo donde estaba, dejando pasar las horas sin preocupación. Es un tatuaje muy curioso, estando en la piel de un zorro de mármol. Escuchó decir con la voz áspera de un anciano. La mirada estaba puesta en el interior de su brazo y era tan intensa que por un segundo Hyuk-che se sintió avergonzado. Imagino que tiene un gran significado. Tengo cicatrices que me dejaron importantes personas a cambio a lo largo de mi vida. La piel es como un lienzo, eso creo, así que no deberías intentar ocultarlo. Hyuk-che asintió y apartó su mano del grabado. Fue un impulso que surgió apenas llegar allí. Aiden había insistido en que recapacitara, pero no había nada que pensar. Quería tener pruebas de lo que lo había cambiado y ahora se quedaría para siempre. No había arrepentimiento, solo emoción por mostrárselo a Donge. Donge necesitaba verlo. Quería tenerlo ahí y que fuera el primer testigo en todos sus arrebatos, la voz de su conciencia o la de su perdición. No importaba si ambos caían por un risco, ya que no habría asuntos pendientes estando juntos. Todo esto le recordaba que la única razón por la que no lo estaban en ese preciso momento era su antigua inseguridad, la misma que le dijo que la manera de ser libre era estando solo. Ya habría estado solo mucho tiempo. Ya había terminado de satisfacer su egoísmo y era tiempo de volver con él. Se lo diría a Aiden, quizás le arruinaría el momento a su querido amigo, pero no podía esperar ni un día más. Los zorros gozan de una sola pareja. No están juntos siempre, pero hay ocasiones en las que se buscan solo para mostrarse el cariño que se tienen. Disfrutan de su compañía hasta que se sienten que han tenido suficiente y vuelven a la soledad. Lástima que Hirche y Dange no podían adaptarse a esa rutina. La mochila con sus cosas molestaba más que cuando emprendió la caminata. Además, su cuerpo le exigía alimento, algo fresco que le proporcionara la energía que había gastado desde antes del atardecer. Por suerte, había pensado en la cena y recogió un par de presas cuando aún había luz del día. No iba a detenerse hasta cazar todo el bosque y llegar hasta la cascada, así que comenzó a devorarlas, en el camino sin miedo a desperdiciar un poco de carne pegada a los huesos. Si quería llegar a la playa en un día, así tendría que ser. No negaba que estaba un poco asustado, pero pensando en la charla inspiradora que tuvo con el zorro, no iba a retroceder ahora. No era él un cobarde. Su padre le acarició el cabello, estando por salir de casa. Su sonrisa y su mirada le dijeron que estaba orgullosa de su pequeño volviéndose un hombre.
Danje no se alejó de su mano y tampoco lo hizo callar cuando inició a advertirlo de todos los peligrosos que ya conocía y de la distancia tan larga que le esperaba para llegar a su destino. Este era el primer paso, parte de la independencia, y él, como enfrentas nuevos retos, todo sea porque al regreso de Hirschia, éste lo encontrara feliz, contento consigo mismos y con una historia nueva que contar, tal y como sabía que se sentiría el zorro blanco. Estando en la cascada, enjuagó sus manos y se sacó la camisa. Tenía algunas gotas de sangre en el pecho y de ningún modo se la dejaría puesta. Quizás había cambiado, pero no dejaba de ser bastante cuidadoso con su imagen impecable. Miró al firmamento, estando de rodillas junto al río. No había luna a quien saludar ni podían apreciarse las brillantes estrellas, pero aún así se sentía acompañado por una brisa susurrante y su propia existencia. ¿Qué habría sido de él si no hubiera conocido a Hirche aquel día? Ya se había hecho esta pregunta antes, solo que le gustaba recordarse por qué marcó un antes y un después de su amistad. Igual nunca tendría una respuesta. Lo que pudo haber sido no existe. No en este mundo. Solo se agradecen los momentos inolvidables que forman nuestro presente. Nos hacen amar la vida por lo que es, no por lo que esperamos que sea. Se recostó usando su mochila como almohada y dejó que el cansancio hiciera de su parte, dejándolo completamente dormido. Podía sentir el espíritu animal apoderándose de sus otros sentidos y casi había olvidado lo maravilloso que era. Cuando el sol se puso, sus párpados se abrieron y la sonrisa estiró sus labios. Era tiempo de retomar el viaje. Estiró sus extremidades, se colocó la mochila al hombro y se despidió de los árboles que todo este tiempo estuvieron vigilándolo. Desde entonces no paró ni una sola vez. Esperó hasta que el cielo se tornara rojo para tomar un breve descanso y había avanzado más de la mitad. No tenía ningún inconveniente en las próximas horas, pronto estaría tocando con los pies descalzos la arena en la playa y viendo las olas estrellarse en la orilla. Este era territorio no explorado, debía mantenerse en la sombra de los árboles más altos y gruesos, esconderse detrás de las rocas si llegaba a detectar a un humano o algún otro depredador. Sora le había dicho que una vez estuviera ahí usara el largo abrigo de Hirche para ocultar el rabo y su gorro de lana para las puntiagudas orejas. Ella había sido muy amable y se mostró realmente preocupada por lo que quería hacer. Sin embargo, estaba de acuerdo en que nunca iba a estar listo si no dejaba atrás sus límites. Se puso su disfraz y anduvo con mucho cuidado de no pisar la hojarasca o las ramitas secas. Todo el tiempo estuve imaginando cómo sería después una vez que se encontraran de nuevo. ¿Realmente sería mágico o incómodo? ¿Se acostarían por todo ese deseo acumulado y luego irían a las nuevas aventuras? ¿O solo se quedaría ahí a esperar otro impulso? Nadie podía culparlo. Estaba nervioso por lo cambiado que estaría Hirche o lo que fuera que el destino estuviera planeando para la mitad de su vida. Vulpecula seguiría estando sobre ellos, sin importar a dónde fueran, eso era lo único seguro, y hasta cierto punto también era suficiente. Las horas pasaron tan rápido, estaba tan sumergido en sus profundos pensamientos hasta que sintió la incomodidad en sus zapatos. Se dio cuenta de que era la fina arena blanca. Rió como un loco. Era la primera vez y lentamente alzó la cabeza para enfrentarse a la majestuosidad del mar, tan engañoso y hermoso a la vez. Corrió para sentirlo, mojarse hasta las rodillas y respirar el aire distinto al de cualquier lugar. Estiró los brazos y gritó su nombre sin miedo a que lo escucharan. Así, así debía ser estar completo, un gozo imposible de explicar. Su mente se despejó y solo podía permitirse disfrutar de aquello que anheló desde niño, vivir. Fiorce no había dormido bien. Necesitaba una ducha, cerrar sus ojos un par de horas y devorar la cena. Se había esforzado por llegar antes a la comunidad. Estaba a unos pocos metros de su casa, las luces encendidas, aunque también había extrañado a su madre y a Sora. Al primero al que quería ver era a Danje.
pero el oído y el olfato de su familia no fallaban ni un poco. Antes de cruzar el jardín ya estaban corriendo hacia él. ¡Hyuk-che! Gritó su madre antes de tomarlo con un fuerte abrazo, casi asfixiante, seguida por su hermana, que no se contuvo en besarle las mejillas. Estás más alto y delgado, te ves mejor que nunca. El zorro blanco le sonrió sinceramente a ambas. Le alegraba mucho verlas y notar que también ellas estaban diferentes. Desprendían una aura llena de fuerza, vitalidad, alegría, todo lo que siempre quiso que tuvieran. No nos dijiste que regresabas, murmuró Sora sin soltarse de su abrazo. Es antes de lo que todos esperábamos. Quería sorprenderlo. Quiero hacerlo. Se separó amablemente con la intención de ir a casa de Don G y culminar sus sueños, pero de nuevo lo detuvieron, esta vez con una expresión seria. Se ha ido. Se fue ayer en la mañana. ¿Irse? ¿A dónde? Sora tardó mucho en responder. Comenzaba a sentirse nervioso, como si algo estuviera mal y él simplemente no poseía ese control. Alzó la voz. ¿Dónde se fue? ¿Por qué? Decidió que era su turno para buscar su lugar, la paz que no encontraba aquí desde que partiste. Su madre posó su mano en su mejilla y le miró a los ojos queriendo transmitirle su tranquilidad y comprensión. Hyuk-che lo malinterpretó, como que Dong-hye se había cansado de esperarlo. Pasó todo el día en el jardín, recostado bajo la sombra de los pinos, mirando al cielo por entre sus ramas y absorbiendo el calor de la tierra. Su familia no quiso interrumpirlo a pesar de tener tantas preguntas, hasta que Dong-hye no regresara y las cosas entre ellos no se dispusieran. Nadie iba a escucharle las historias de su viaje con la emoción que merecían. Era el turno de Hyuk-che para ser la mascota fiel que espera con ansias e inseguridad, el que vigila por si lo ve acercarse y se vuelve a tumbar cuando no lo ve. Una vez que el sol se ocultó en las montañas, se preparó para ir a la cascada. Dong-hye llegaría primero ahí, y ya que no poseía la paciencia suficiente para seguir en casa, lo mejor era adelantarse. En su paseo se tomó tiempo de reflexionar sobre lo mucho que habían cambiado algunas cosas. Luego de ver a su madre y a su hermana, fue a buscar al padre de Dong-hye, desesperado por entender por qué el zorro se había ido, y en su breve charla se percató de lo contento y relajado que estaba. Todas eran buenas noticias. Se alegraba por ellos, pero lo hacían sentir como un extraño. Se acomodó junto al río y estuvo despierto hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse por sí solos. Varias horas después, sus sentidos detectaron algo. Un aroma familiar lo hizo enderezarse aún dormido. Olfateó varias veces solo para comprobarlo. ¿Don He? ¿Jae? El aludido estaba paralizado a unos pocos metros de él, sus ojos completamente abiertos y llenos de incredulidad. ¿Qué demonios haces aquí? Su tono fue violento, pero sus labios ya estaban estirándose en una amplia sonrisa. Para este punto, Kelche entendió que no se trataba de una pasada de su mente, y se despertó por completo yendo a alcanzarlo. Acarició detrás de sus orejas sin saber qué hacer exactamente, pero necesitaba tocarlo de alguna manera y probar que aún lo quería. ¿A qué otra cosa vendría? Solo por ti estoy aquí. Donge apartó sus manos de su cabello y lo abrazó por la cintura, ocultando su rostro en su cuello. El día no podía terminar mejor. Era la sorpresa más grande y maravillosa. Tardaron un par de minutos en encontrar sus labios y besarse apasionadamente. Se desviaron hacia las mejillas, bajaron al cuello y volvieron a sus bocas saboreando todo de ellos. A partir de ahora tendrían mucho tiempo para volver a conocerse. ¿Y Aiden? No podía obligarlo a volver conmigo, dijo sin ánimo de dar más detalles. Este no era el tiempo para hablar de amigos, solo deseaba mantenerlo ahí y sentir su corazón. Hyuk murmuró fijándose en sus ojos. Lo que iba a preguntarle requería de toda su atención y honestidad.
¿Vas a quedarte conmigo? Se separó solo lo suficiente y levantó la manga de su camisa, dejando a la vista el tatuaje. Se trataba de un zorro rojo mirando al cielo, hacia la constelación Vulpecula, y Donge sintió su rostro humedecerse por algunas lágrimas. Era imposible contenerse. La pregunta siempre ha sido, ¿tú en serio quieres cambiar todo, arriesgarte y vivir una historia diferente conmigo? El mar se había llevado arrastrando muchas dudas y temores que fueron creciendo con el tiempo. Era como sentirse un niño que va descubriendo el mundo con una perspectiva diferente. Se sentía capaz de entregarse y de sentirse pleno a su lado. Incluso si las cosas no funcionaban, jamás se arrepentiría de esa decisión. Aún no llega el día en que pueda decirte que no. Y es que no hay que estar completamente seguros de nada, solo tener fe y estar dispuestos a darlo todo para que funcione el tiempo que la vida misma les dé. Esa noche no volvieron, ni la siguiente o la siguiente. Quedó claro que no los verían en mucho tiempo, y nadie sintió pena por eso. A veces las historias no deben terminar en el mismo lugar en donde empiezan. Fin del fanfic Vulpecula. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia.